chicos, Dios les bendiga, ¿cómo han estado? Hoy llegamos al final de nuestro estudio de Segunda de Reyes. Y para continuar con la secuencia, en nuestro estudio anterior habíamos quedado en el reinado de Jehú, quien había exterminado la casa de Acab y había acabado con esa alianza entre Israel y Judá. Sin embargo, Jehú no permaneció en los caminos de Jehová con todo su corazón. Cabe destacar que una buena parte de Segunda de Reyes se concentra también en la vida del profeta Eliseo. Encontramos varias enseñanzas de gran importancia en la vida de Eliseo que también hablan hoy a nuestras vidas, pero no hablaremos de ella en este estudio, sino que nos enfocaremos en los reyes. Así que para el momento en el que Jehú reinaba, habían pasado 4 dinastías, aquí las podemos ver. Con esta era la 5ª dinastía. Podremos notar que a causa de la idolatría, Dios destruyó la casa de Jeroboam, la casa de Basa, Zimri se suicidó, y también Dios acabó con la casa de Omri, que es la misma casa de Acab. Y en este punto ahora Dios le dice a Jehú que sus hijos después de él se sentarían en el trono hasta la 4ª generación. Y como Dios es fiel a su palabra, así fue. Así que vamos a verlo en la próxima página. Déjenme pasar la hoja. Y aquí podemos ver entonces los descendientes de Jehú: Joacás, Joás, Jeroboam II y Zacarías. Y dense cuenta que tal cual se cumplió la profecía, 1, 2, 3, 4, hasta la 4ª generación se sentaría en el trono. Aquí ocurrió algo muy particular. Para este entonces el reino estaba fragmentado y esto duró tan solo unos meses. Zacarías, que había sido hijo de Jeroboam, o sea, descendiente de la casa de Jehú, reinó 6 meses. Y por otra parte, Salum, que fue el adversario que se levantó contra él, reinó 1 mes. Pero ocurrió que Manahem se levantó contra ellos y los mató. Lamentablemente, este patrón de idolatría no se apartó de Israel, fue algo constante en ellos. Luego de Manahem, reinó su hijo Pecaía, quien es destruido por una conspiración militar. Se levantó contra él Peca y lo mató. Finalmente se levantó Oseas contra Peca y lo asesina. Sin embargo, este último rey no fue tan malo como los anteriores, pero ya la caída de Israel era segura. Así que Samaria fue invadida por el rey de Asiria, quien se lleva cautivo a Israel a Asiria. Por su parte, Judá tuvo después de Atalía 4 reyes consecutivos que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Ellos fueron Joás, que lo vemos aquí, déjenme pasar la página para que puedan ver el resto. Amasías, Azarías, que se le conoce con este nombre en Segunda de Reyes, pero en Segunda de Crónicas lo vemos como Usías, y Jotam. Allí serían esos 4 reyes que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Es importante destacar que para saber cuán bueno fue un rey, tenemos a David como referente. Cuando la palabra inicia diciendo acerca de un rey, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no como David, es porque ese rey tuvo fallas. Pero cuando nos dice que anduvo en todo el camino de David su padre, es porque sus caminos fueron verdaderamente agradables al Señor. Después de estos reyes, se levantó un rey que hizo lo malo ante el Señor. Y posteriormente gobernó Ezequías, que fue un rey importante sobre Israel. Vino otro reinado de 2 gobernantes que fueron malos ante los ojos del Señor. Y luego de ellos viene Josías, que fue el rey más importante, más prominente y sobresaliente de los reyes de Judá. Y ya les voy a mostrar en un resumen que tengo al otro lado de la página, los reyes de Judá, qué fue lo bueno que hicieron, quién sobresalió, ya se los voy a mostrar. Y aquí tengo entonces algunos de los reyes que reinaron en Judá y que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Entre ellos se encuentra Asa, Josafat y Joás, de quienes habíamos hablado en la segunda parte de nuestro estudio de Segunda de Reyes. Asa, aun y cuando tuvo aspectos positivos durante su reinado, también hizo cosas que no agradaron a Dios. Por ejemplo, él no quitó los lugares altos y aparte hizo una alianza con el rey de Siria. Josafat tampoco quitó los lugares altos y también hizo alianza con el rey de Israel, que era Acab. Joás no quitó los lugares altos y aparte hace que asesinen, que apedreen al hijo del sacerdote Joiada, que fue quien lo aconsejó a él durante sus primeros años del reinado. Nos llama mucho la atención Amasías porque aun y cuando la palabra nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, nos damos cuenta de que la palabra se concentra en los aspectos negativos de su reinado. Sin embargo, si la palabra nos dice que hizo lo recto, es porque así fue.
solo que no nos revela cuáles fueron esos aspectos. Luego tenemos un rey sobresaliente en Judá, que fue el rey Ezequías. El rey Ezequías nos dice la palabra que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todos los caminos de David su padre. Él quitó los lugares altos, cosas que ninguno de los reyes anteriores a él había hecho. Él quebró las imágenes de acera, reabrió el templo, lo purificó y llamó al pueblo a un arrepentimiento nacional, no solamente en Judá, sino también en Israel. Y algo muy importante acerca de su vida, y en la cual podemos decir que él tomó ejemplo también de David. Y esto fue que aun cuando él tuvo temor de Jehová, hubo un momento en su vida donde él se enalteció en su corazón, pero luego de esto se humilló. Él había enfermado de muerte y debido a esa humillación que él tuvo, el Señor agregó a sus días 15 años. Luego tenemos entonces el rey más importante en la historia de Judá, que fue el rey Josías. Nos dice la palabra que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todos los caminos de David su padre. Y nos dice la palabra también que no hubo en Judá un rey como él, ni antes ni después de él. Dios estaba agradado con Josías, con su corazón. Él quitó y destruyó los ídolos y los altares de adoración pagana. Él supervisó detalladamente el redescubrimiento de la ley de Moisés y actuó de inmediato de acuerdo a lo que estaba escrito allí, pues. Ninguno se iguala a la sinceridad y devoción de sus prácticas, y él gozó de un reinado de paz militar debido a que el imperio asirio ya se estaba desintegrando en ese momento. Así que volviendo a nuestro esquema de los reyes de Judá, llegamos entonces a Josías, de quien habíamos dicho fue el último rey que gobernó Judá con sabiduría. Lamentablemente, a pesar del llamado del Señor a través de todos sus profetas, estos reyes que gobernaron después de él, como Joacás, Joacim, Joaquim y Sedequías, no hicieron conforme a lo establecido en la ley de Jehová, sino que siguieron sus propios caminos. Así que 22 años después de la muerte de Josías, la nación es destruida, saqueada y llevada cautiva a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Al leer estas historias en Primera y Segunda de Reyes, podemos ver de manera general que la palabra nos revela los peligros de tomar decisiones a la ligera, decisiones de nuestros propios deseos y razonamientos ajenos de la voluntad de Dios. Recordemos que la Biblia nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y esto es un buen ejemplo, ver cómo todos estos reyes en su mayoría sacaron de sus planes y de sus decisiones al Señor, siendo desobedientes a su palabra y trayendo como resultado la cautividad. Es lo mismo que nos pasaría a nosotros si actuamos apartados de Dios. Así que, chicos, con esto llegamos al final de este estudio. Gracias por acompañarme. Si se animan a leer el libro de Reyes, pueden hacerlo en paralelo con el libro de Crónicas, ya que allí encontraremos más detalles de los eventos y de los reinados. Y si quieren continuar con la cronología de esta historia, deben leer el libro de Daniel. Mi nombre es Gen y para mí ha sido una bendición haberles compartido este resumen. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Chao.